¿Había gladiadores en Israel? La respuesta es sí. Acuérdense que lo que hoy llamamos Israel, en la época romana era la provincia de Judea, más tarde la provincia de Siria-Palestina, y como en todo lugar del Imperio Romano, en cada ciudad importante había ciertos sitios de esparcimiento, como por ejemplo el teatro para las obras teatrales, como por ejemplo los baños, que también era un lugar de encuentro social, y no podía faltar el circo o anfiteatro, el lugar para la lucha de gladiadores, como este que tengo justo detrás mío, el único circo encontrado entero en Israel, donde tuvieron lugar luchas de gladiadores. Vamos a verlo. Amigos, saludos desde Israel y hoy estamos en el Parque Nacional Mareshá y Beit Gobren. Uno de los parques nacionales más impresionantes de Israel, enorme, tiene muchísimas cosas para mostrar, tiene unas cuevas subterráneas en otra parte del parque, quizás grabemos en otra ocasión, que le han merecido el título de Patrimonio de la UNESCO, pero después de que aquellas cuevas fueron descubiertas, en el año 1981 se descubrió esta estructura de aquí, de la cual no teníamos noticia, no aparece mencionada en ninguna fuente escrita, no sabíamos que esto que está aquí. Piensen que todo lo que ven ustedes aquí estaba completamente bajo tierra, apenas un poquito de esos arcos que forman la tribuna, se veía un poquito por fuera, y fue descubierto por el miembro de un kibutz que está por aquí cerquita, el kibutz Beit Gobren. El nombre del lugar en hebreo lo conocemos como Beit Gobren, que quizás signifique casa de los hombres o casa de los héroes, no estamos seguros. Es el nombre de un pueblito hebreo que había aquí hace aproximadamente 2000 años atrás. Más tarde los romanos renombraron el lugar como Eleutrópolis, que significa la ciudad de los hombres libres, que tampoco sabemos con exactitud el significado del nombre, quizás porque aquí se establecieron soldados liberados del ejército romano y de ahí quizás el nombre hombres libres. Fue una ciudad bastante central en la Israel de hace 1800, 1700 años atrás, porque estamos cerca de los puertos de Gaza, los puertos de Ascalón, cerca relativamente de la ciudad de Hebrón, cerca de la ciudad de Jerusalén, en un punto intermedio entre todos aquellos puntos que acabo de mencionar, hizo que este haya sido un lugar muy importante en la época romana, y como tal, la ciudad de Eleutrópolis tenía el baño, seguramente tenía un teatro, no hemos encontrado restos, y tenía el anfiteatro para la lucha de gladiadores. Amigos, si les está gustando el video, no se olviden de presionar me gusta. Si es la primera vez que están viendo el canal, presionar suscribir y apretar la campanita, así se les llegan todos los nuevos videos que vamos publicando. La verdad que este lugar es muy poco conocido porque fue habilitado al público solamente hace unos 5, 6, 7 años atrás y reconstruido parcialmente. Ven ahí las tribunas de madera que han añadido. Lo que había sobrevivido era solamente la estructura que sostenía las tribunas mismas no sobreviven, pero han sido aquí reconstruidas de madera. Incluso hasta nos han puesto al público. Ven ahí la gente que ha venido a asistir a ver las luchas de gladiadores. Arriba vemos banderas, banderines relacionados con el Imperio Romano, dos de las legiones que tenían su presencia en la tierra de Israel y que participaron en el año 70 en la conquista de la ciudad de Jerusalén, la 10ª legión y la legión número 6. Ahí en el medio el águila con las letras SPQR que representan al Senado y al pueblo de Roma, uno de los símbolos del Imperio Romano. Entonces tenemos aquí la tribuna reconstruida. Del otro lado tenemos un poquito también de
el palco, el asiento especial para quizás el gobernador de la ciudad o de la provincia, con sus allegados, tienen un asiento especial, ahí lo vemos sentado, sobrevivió el asiento especial, seguramente él era el que se encargaba de dirigir los juegos. Si en Roma, en el Coliseo, teníamos al emperador, que era el que levantaba el dedito o bajaba el dedito para decidir la fe de los gladiadores, aquí seguramente un gobernador local. Y en el medio, por supuesto, que la arena. Arena se llama al escenario donde tenían lugar las luchas de gladiadores. En el medio ven de una plataforma de metal donde estaba yo parado anteriormente, que tapa un hueco para que ninguno de los visitantes se caiga ahí de abajo, porque ahí abajo es donde se guardaban los animales, las fieras que salían a la arena a comerse a los gladiadores. Ya no nos quedan fieras, lo único que sobrevivió de aquella época es este gatito que se está comiendo ahí a mi gladiadora. Y ahora vamos a entrar debajo de estos arcos que son la estructura misma del anfiteatro y que son lo que sobrevivieron. Es lo que sobrevivió en realidad del anfiteatro hace 2000 años. Lo más impresionante es lo que vamos a ver aquí adentro. Por cierto, han visto que utilizo la palabra anfiteatro y a algunos eso los puede confundir porque pensarán que un anfiteatro son aquellos teatros antiguos. No. Teatro en realidad es un semicírculo. Un teatro era el lugar donde se hacían las obras teatrales. Anfi en griego significa dos. O sea que anfiteatro son dos semicírculos, un círculo completo, y por eso el término apropiado para referirse a este tipo de estructuras es anfiteatro o circo, porque era circular. Hay gente que le llama coliseo, pero Coliseo es específicamente el que estaba en Roma, que afuera tenía un coloso, es decir, una estatua de tamaño colosal, y porque el Coliseo mismo también era de tamaño colosal. Aquí estamos hablando de un anfiteatro más pequeño, de provincia, estamos lejos de la capital en Roma. Creemos que en su momento de máximo tamaño podían entrar aquí unos 3.000 espectadores, a diferencia de algo así como 50.000 que podían caber en el anfiteatro de Roma, en el Coliseo romano. Este cartel nos ayuda también un poco a entender quiénes eran los gladiadores. Y podían venir de distintos estratos de la sociedad. Tenemos aquí 4 ejemplos. Por ejemplo, un esclavo que se veía obligado por su dueño a luchar en las luchas de gladiadores. Tenemos aquí un capturado en la guerra. Tenemos aquí también un criminal. Ven gente que no tenía la opción de elegir, pero también tenemos ciudadanos libres que decidían transformarse en gladiadores y venían a luchar a propósito para ganar dinero y fama, como los deportistas de hoy en día. Cuando nosotros pensamos en los gladiadores, quizás bajo la influencia de ciertas películas, nos los imaginamos muriendo enseguida en cada batalla. De primera se los comía el león, de primera los mataba el otro gladiador. No, piensen que entrenar a una persona para que luche en la arena puede ser caro. No es económico que cada gladiador lo entrenes para que luche una sola vez. Y por lo tanto, de hecho, muchos de los gladiadores sí sobrevivían y luchaban muchas veces, decenas de veces, y era como otro deporte. Este otro cartel nos enseña un poco acerca de las luchas de los gladiadores contra fieras. Vemos que debajo de la arena, y en este caso sobrevivió, pero no se puede visitar porque no es seguro, estaba el bestiario, donde se mantenían a las fieras que luego salían desde bajo tierra hacia la arena. Y tenemos aquí el ejemplo de estos gladiadores luchando
contra pues una fiera salvaje y otras no tanto salvajes. Tenemos aquí también ejemplos de fieras que eran obligadas a luchar una contra la otra. Aquí, por ejemplo, un toro contra un oso. Sí, era un lugar bastante cruel. ¿Había acaso gladiadores judíos? Y la respuesta es sí. Si dijimos que prisioneros de guerra podían ser obligados a luchar, seguramente judíos que fueron capturados por los romanos en las distintas rebeliones de los judíos contra Roma, muchos de ellos es posible que hayan terminado como esclavos o como gladiadores, o las dos cosas. Pero también tenemos el caso, al menos uno, de un gladiador judío libre que a propósito iba a luchar en el anfiteatro mencionado en el Talmud con el nombre de Reish Lakish. ¿Y qué pasa con el público? ¿Acaso teníamos miembros del público que eran judíos? Si nos ponemos a pensar desde el punto de vista del judaísmo, ¿estaba acaso permitido a un judío religiosamente asistir a este espectáculo? Piensen que era un espectáculo donde se mataba gente, algo que obviamente está prohibido. Pero no solamente eso, los juegos estaban dedicados a los dioses romanos. Es decir, que no solamente una matanza, sino también una celebración de los dioses de Roma. Entonces, lógicamente, un judío normalmente no tenía permitido, desde el punto de vista de la religión judía, venir y participar con el público. Pero había una excepción. Sí, entre los gladiadores había un luchador judío, no solamente que se podía venir y asistir, sino que convenía venir y asistir. Porque acuérdense que cuando terminaba la lucha entre dos gladiadores, por ejemplo, y uno era derrotado, el organizador de los juegos levantaba la manito para decidir que el vencido podía vivir, o bajaba el dedito para decir, no, el vencido debe morir. De ahí viene el famoso icono del dedito levantado o el dedito abajo. Y el público podía influir en la decisión. Si el gladiador vencido tenía el apoyo del público, tenía más probabilidades de ser salvado por el organizador de los juegos, de permitirle vivir para luchar otra vez. Y por lo tanto el público judío que estaba apoyando al gladiador judío podía estar salvándole la vida, y salvar la vida es una obligación religiosa. El motivo por el cual el escenario se llamaba arena es precisamente porque esto estaba lleno de arena, y cuando los gladiadores heridos sangraban, la arena absorbía la sangre. Muy práctico. Y estamos llegando ahora a uno de los huecos de las entradas que permitían a los gladiadores salir de debajo de estos arcos a la arena a luchar. Vemos aquí un hueco quizás para las fieras más abajo, y arriba para los gladiadores. Aquí mismo, donde está este cartel con este gladiador orando junto a un altar, fue encontrado realmente un altar. Y lo curioso es que ese altar está dedicado a Cómodo, que era un emperador romano famoso, entre otros motivos, por su gran interés por las luchas de gladiadores. Es el que aparece en la famosa película Gladiator. Y lo otro interesante que se encontró aquí son las distintas velas, candelas que encendían los gladiadores en aquel altar, pidiéndole ayuda a los dioses que los ayudaran antes de salir a la lucha. Y vemos en esta de aquí, este ejemplo, una vela que tenía, se ve, es difícil de verlo, pero se alcanza una menorá, un candelabro de 7 brazos, que era un símbolo judío. Otra muestra de que algunos de los gladiadores
se encontraron 2 velas con menorot de como 100 en total que fueron encontradas, o sea que por lo menos un porcentaje, aunque sea pequeño, de gladiadores que le pedían ayuda al Dios de Israel antes de salir a luchar. Bien amigos, esperamos que les haya gustado el video. No se olviden de presionar me gusta, suscribirse, dejar un comentario y compartir en sus redes sociales. Hasta la próxima. Y para los que se quedaron mirando hacia el final, un detalle interesante más. A la entrada del parque tenemos este montículo de tierra que le llamamos la colina de los arqueólogos. A pesar de que no es realmente una colina y que aquí no se hizo ningún trabajo arqueológico. El trabajo arqueológico es a unos 200 metros de aquí, donde está el anfiteatro. Lo que vemos, la tierra no es original de aquí, sino que es la tierra que quitaron del anfiteatro, y al quitarla la tiraron aquí, y por eso se formó este montículo. ¿Cómo acabó el anfiteatro? Cuando los romanos se convirtieron al cristianismo, prohibieron las luchas de gladiadores. Suponemos que por un tiempo más el espacio se aprovechó quizás para un mercado, hasta que en el año 363 hubo un terremoto muy grande que posiblemente hizo colapsar una parte del teatro, y con el tiempo y con el descuido se fue tapando con esta tierra, quedó completamente cubierto y olvidado hasta que fue redescubierto recién a fines del siglo XX, y gracias a los arqueólogos que quitaron toda esa tierra de ahí y la acumularon aquí, es que hoy podemos ver el anfiteatro, y aquí una muestra educativa que muestra cómo es el trabajo arqueológico.